prueba se puede llamar el odio, la persecución. Así que mis amados, el título de esta prédica se llama "Es necesario que pasemos por diversas pruebas". Y yo le pido a la hermana Angie que me ayude con los versículos, y voy a tratar de ir lo más que pueda rápido, pero ustedes recibiendo como ese vaso que el Señor quiere hablarle. ¿Por qué estás pasando prueba? ¿Por qué? ¿Para qué? Un día yo salí de mi casa cuando tenía 19 años, 20, y nunca más regresé a esa casa. De un día al otro, enterita, llena de salud y vida, me vi en un hospital al borde de la muerte. Así que es algo que hemos experimentado en diferentes situaciones y vamos a estar viendo. Voy a tratar de leer para llegar a la fuente de lo que yo quiero hablar. Amado hermano que estás en las redes sociales, si tienes tu palabra, te vas a dar cuenta que todo lo que estás pasando no está fuera de la vista de los ojos de Dios, y que Dios se duele cuando pasamos por diferentes pruebas. Aleluya, gloria a Dios. Es necesario que pasemos por muchas pruebas. ¿Necesario? La necesidad puede ser el respirar. Una necesidad puede ser hasta un trabajo, un esposo. ¿Qué puede ser necesario que el Señor te viene a decir? Es necesario, Cristian, Juan, Pedro, es necesario que pases por diferentes pruebas. Y nos vamos a ir a diferentes párrafos de la Biblia. Espero que me acompañen si es que pueden, pero la hermana Angie, bendita del Señor, nos facilitó la vida poniendo los versículos que tengo. Primera de Pedro 1:6, porque Primera de Pedro 1:6 dice aquí: en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hechos 14:22. Animaban a los discípulos y los invitaban a perseverar en la fe. Les decían: es necesario que pasemos por muchas pruebas para que entren en el reino de Dios. Otra vez, es necesario que pasemos por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Aleluya. Primera de Pedro 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado. Diferentes hombres y mujeres de la palabra de Dios pasaron por persecución. Elías era semejante, dice la palabra, a hombre
como nosotros, en pasiones. Pero dice Elías que cuando él oraba y perseveraba en buscar el rostro del Señor, a pesar de que estaba en una persecución, cuando Jezabel, que era una reina pagana, hechicera, deseaba la muerte del profeta, el profeta fue dirigido a esconderse en la presencia del Señor y atravesar diferentes situaciones que muchas veces eso representa tristeza, desánimo, representa también que la debilidad de su vida tiene que levantar la mirada al cielo. Una de las razones de las pruebas es porque el ser humano es totalmente ingrato. ¿Por qué? Porque si Dios no produce esa prueba, el ser humano no tiene la capacidad de venir al Creador si no es a través de una necesidad. Amén. Una necesidad de salud, una necesidad de trabajo, una necesidad de que sea salvo un hijo, una necesidad de que haya restauración en un hogar, una necesidad de tal vez hasta de su propio corazón. Y la mayor necesidad no es de lo que pasa alrededor del ser humano. La mayor necesidad es que no tenemos a Dios, que no lo conocemos, que no le creemos, que no le servimos. Entonces, a través de esas situaciones difíciles, el Señor quebranta el corazón endurecido del ser humano. Porque aún Faraón tuvo que ser quebrantado, porque tuvo que mandar unas 10 plagas sobre su reino, sobre su imperio, porque él mismo decía: soy Dios, ¿quién me toca? Yo mismo soy una deidad, donde él se creía más que otro, donde pensaba que lo que él tenía era por sus manos. Entonces levantó a Moisés, como todos lo conocen, y Moisés, que conocía a ese hombre, tuvo que enfrentarlo con una autoridad, no de un reino terrenal, sino de un reino celestial, donde los dos que estaban en una casa, en un gobierno, tuvieron que tomar la decisión de servir a Dios o a los dioses. Esto es una decisión. Si usted viene acá a la iglesia a cumplir con un hombre, está mal, hermano. Estamos mal. Porque el Señor mira tu corazón. El Señor no quiere solamente pasarte un pañito y decirte: no te preocupes, hija, vas a tener mucho dinero en el banco, vas a tener una casa, vas a tener un negocio, un lindo carro. Todo lo que nuestros ojos miran, un momento determinado llegará a su fin. Santo Dios. Santo Dios, aleluya. Proverbios 17:3. En el crisol se prueba la plata y el horno prueba el oro, pero los corazones los prueba el Señor. Santo Dios. Porque no hay nadie que pueda cambiar a nadie. Tú no puedes cambiar, amada amiga que nos estás viendo, amado hermano, a tu esposa. Tú no puedes cambiar a ese hijo rebelde. Tú no puedes cambiar la situación y te lleva a los extremos de decir: Señor, necesito de tu ayuda. Yo mismo no me puedo cambiar, a menos de que rindas tu corazón. Y si la plata y el oro es tan preciado, tan valioso, que el hombre codicia tener una porción para enriquecerse, ¿cuánto más la fe que Dios produce a través de esa prueba? Santo. El Señor dice: ¿tuviste cómo ese oro pasó por un horno de fuego? Así es tu corazón. ¿Por qué dentro del corazón? ¿Por qué dentro del corazón? Porque allí se guarda lo bueno
y lo malo. Y yo creería, hablando por mí mismo, que guardamos más lo malo, la falta de perdón, la envidia, el odio, el rechazo, la altivez, la arrogancia, la desobediencia, la rebeldía. Está arraigada en la naturaleza del ser humano por cuanto somos tendencia a pecar y a lo malo. Así que el Señor a través de esas situaciones te dice: hijo mío, dame tu corazón. Ay, pero este corazón es totalmente el rebelde. Este corazón ni siquiera quiere venir a la iglesia a dar gracias. Dice la palabra que hubieron 10 leprosos y los 10 leprosos fueron sanados, pero solamente uno regresó a los pies del Señor, solamente uno vino a rendirse, solamente uno vino a reconocer que el Señor lo había sanado, no solamente su cuerpo, porque la lepra llegaba a los extremos que se caían a pedazos. ¿Saben cuál era la lepra que el Señor sanó a ese hombre? El corazón herido, el corazón amargado, el corazón que quiere estar en el pasado y dicen: mis mejores tiempos fueron los pasados. ¿Quién sabes tú? ¿Quién eres tú para sopesar los tiempos? Si tus mejores tiempos fueron el ayer, y realmente el Señor te dice: hoy son tus mejores tiempos. ¿A quién quieres servir? Cuando ese leproso vino ante los pies de Cristo, ¿saben cómo vino? Con un corazón agradecido. Agradecido. Amén. Por eso hizo la diferencia, el agradecimiento, la gratitud, porque no se estaba quejando y porque muchos dicen que este hombre tal vez le faltaba un dedo, una nariz, un pedazo de boca, y el Señor lo creó de nuevo, todas esas áreas afectadas. Pero el Señor no le dijo: oye, tú que yo te di el bien, oye, yo que te he sustentado, que te he sanado. No le dijo: ¿por qué no me vienes a adorar? Eso tenía que ser una actitud del corazón agradecido. Santo Dios. Primera de Pedro, sí. Primera de Pedro 1:6-7. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Saben cuánto pasó mi prueba para conocer al Señor? En mi juventud, 2 años, que estuve en una cama al borde de la muerte. 2 años, que prácticamente mi espalda quedó lacerada, porque cuando un enfermo está tanto tiempo en una cama, literalmente la piel se daña. Un poco de prueba, un poco de tiempo, y muchas veces nos angustiamos porque no es a tu tiempo, no es a nuestra manera, no es a nuestra voluntad, sino que Dios es el que en medio de ese proceso te está diciendo: ven a mí, ven a mí, ven a mí, porque yo soy el que voy a sanar tu corazón. Ya no te quiero ver amargado. Una persona que tiene mucha amargura, como yo la tuve, habla y confiesa maldición, de insultos, heridas a través de la boca. Usted ni siquiera tiene que tener mucha revelación. Usted siéntese a hablar con una persona y enseguida el Espíritu Santo le va a decir: qué amargado, qué falta de perdón. Y eso pasamos procesos todos. El hombre más ungido, el hombre más usado, tiene que pasar por un proceso de sanidad, de liberación, de restauración, porque el Señor quiere restaurar y sanar tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Quiero darles un ejemplo
solamente en el Salmo 105, 17, 23. En el Salmo 105, si no me equivoco, está en el 19. La palabra del Señor puso a prueba a José hasta que se cumplió lo que José había anunciado. Una vez estudiando la profundidad de lo que pasó la prueba de José, ni más ni menos, la prueba de José duró más de 22 a 25 años, donde él fue procesado a través de hermanos que le deseaban la muerte, hermanos que le envidiaban, hermanos que le decían: ya viene el soñador, y querían desaparecerlo, porque Jacob lo tuvo a muy edad avanzada. Entonces tenía como una inclinación. ¿Cuánto daño hacemos los padres? No solamente naturales, que engendramos hijos. Cuando hay en una casa muchos hijos y hay preferencia. Yo lo vi con mi abuelita, porque mi abuelita había un hijo que específicamente amaba, pero ese hijo se inclinaba para pedirle la bendición a mi abuelita. Pero en tanto un padre físico como un padre espiritual jamás tiene que hacer preferencia. Daña el corazón del hijo. Y ese padre dice: oh, cuánto la quieres, cuánto quería Jacob a José. Lo amaba, porque no solamente era el hijo de la vejez, sino que era un hijo que engendró con la mujer que él amaba. Entonces, las preferencias dañan. Hay situaciones que dañan, y que usted como padre y madre tenemos que aprender a tener sabiduría. Mi esposo, yo tengo un hijo que no engendré, que es el hijo de mi esposo cuando estudió allá en Cuba, en la universidad. Él nació allá en Cuba. Y yo, cuando tuve mis 16, 17 a 18 años, tuve mi hija. Y realmente nosotros, yo sé que es bien diferente porque no hemos convivido, pero siempre teníamos cuidado y tratar de ayudarlos para poder no hacer la diferencia. Porque fueron hijos que literalmente no crecieron ni con papá ni mamá, por las circunstancias que vivimos. Entonces, Dios te tiene que dar una sabiduría, amada amiga, amado hermano, si tienes un hijo que no fue engendrado de tus entrañas. Porque ya de hecho ese hijo muchas veces es dañado, y hasta en la manera de hablar me ha pasado a mí, que a veces quiero hablar una verdad, pero tengo que saberla cómo hablar. Y a veces meto la pata, como dicen. Porque, ¿saben por qué? Porque uno tiene que tener sabiduría para poder hablar. Y aprendemos a través de qué iluminada esta hermanita, cómo tiene sabiduría e inteligencia. No, es a través de los errores, hermanos. Amén. Gina y mi esposo hemos aprendido eso, que es a través de los errores que uno adquiere sabiduría. Pero si te vuelves a equivocar y a tropezar en la misma piedra, ¿qué está pasando? Si el Señor te dice: cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar y de actuar, porque estás trayendo maldición a través de tu boca. Si tú te dices: no tengo, pues no tienes. Ay, cómo me duele. Es que la boca tiene un poder de vida o de muerte. Escoge pues, porque cerca está, dijo el Señor, en tu corazón y en tu boca, para que la confieses. Aleluya. Y entonces José tuvo que ser probado. Y todos conocemos la historia de José. Y por los nuevecitos,
José paró en la cárcel porque cuando fue a Egipto, a la casa de Potifar, la muy bendita de su esposa se fijó en el joven José, y es que era de hermoso parecer, y la tentación vino a golpear la puerta de José, como todos hemos sido tentados. ¿Cuál es la diferencia entre una prueba y la tentación y la disciplina? La prueba te afina a través del oro precioso para que tu fe sea fortalecida en Dios. La tentación viene de Satanás para hacerte caer y apartarte de Dios. La disciplina es que el Señor te está llamando y te está llamando y no haces caso. No haces caso. Santo Dios. Me estremeció hace unos días atrás, y les quiero hablar la verdad, que yo nunca había leído este versículo. En Zacarías 13:9 dice: meteré la tercera parte en el fuego de las refinaré como se refina la plata, y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre. ¿Qué persona que está en una cama de enfermedad no va a decir: Dios mío, ten misericordia de mí? ¿Quién? Yo lo viví. Yo lo viví. ¿Qué persona que está cruzando por una enfermedad mortal donde el médico le dice: hasta aquí llegaste, porque ya no hay nada que hacer y te queda poco tiempo? ¿Quién no dice: Señor, ayúdame? Señor, sálvame. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sácame de esta situación. Pero muchas veces ni aún así el ser humano levanta la mirada al cielo por su altivez de corazón. Santo Dios, aleluya, aleluya. También podemos ver que otro que fue probado, les voy a hablar, fue Abraham. En Génesis 22, 1-2 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo. Quiero aclararles, como hace unos años atrás aclaré a alguien, dijo: pero mami, mi hija Esther me dijo: ¿cómo se le ocurre al Dios bueno querer quitarle a su hijo? Y le dije: ¿sabes qué? Le dije: amada hija, muévete de página a página y muéstrame si otro hombre fue probado como Abraham. ¿Sabe por qué el Señor le pidió a Abraham su hijo de la promesa, Isaac? Porque muchas veces ocupa el primer lugar algo, alguien o una cosa. Y Dios no tiene división, ni Dios quiere a medias. Las medias para los pies. A medias nada. Entonces, cuando ocupa el primer lugar un esposo, un hijo, un trabajo, un hombre que no es de la voluntad de Dios, muchas veces se vuelve un ídolo. ¿De quién dependes? ¿De quién? ¿De mí? ¿O de un trabajo? Y a veces es verdad, ponemos en primer lugar algo, alguien o una cosa. Y Abraham, muy ancianito, remontémonos a lo que él vivió. ¿Cuánto amaba a Isaac? Que fue un milagro en su vejez a los 100 años. Dios mío, lo amaba. Pero Abraham era un hombre de fe, obediente, y hubo un llamado a rendir a ese Isaac.
¿Cuál es tu Isaac? ¿Quién es tu Isaac? Dice, dámelo. Dámelo. O a las buenas o a las malas, dámelo. Santo Dios. Oh, Santo Padre. Santiago 1:3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos, perfectos. Santo Dios, ¿quién puede ser perfecto? Pero a través de esa prueba te perfeccionan en la fe. A través de esa prueba te pulen el carácter, que uno es explosivo. A través de esa prueba el Señor te doblega. A través de esa situación difícil. Ay, es que yo, ¿para qué vine a este país? ¿Para qué vine? Santo. Para conocer al Señor. Ay, es que el sueño americano se convirtió en una pesadilla, amados. Porque lo que era Estados Unidos cuando yo vine a mis 20 años no tiene ni sombra de lo que es ahora esta nación, que fue enriquecida y con la leche y el vino en abundancia. No tienen ni idea cómo era esta nación. Pero es que el sueño americano, estás en Estados Unidos y uno se toma fotos con linda ropa y en ciertos lugares, pero en la casa vive otra realidad. Santo. No tenemos para la renta. Santo Padre. Y vivimos de apariencias. Habla, Padre. Y Rakata Masaya. Habla, Señor. Somos débiles y flacos y todos tenemos pruebas, debilidades. Nadie es más que uno que el otro, porque así es esta cosa. En esta vida limitada, un día tendremos poco, otro día mucho, pero al final de cuentas Dios nos ha sustentado. Amén. Y ha sido fiel, porque Amén. el hecho de que Dios quiere que lo conozcas es como el Abba Padre, Papito Dios. Yo nunca tuve un padre que me amó, que me tomó de la mano, que me cuidó, que me aconsejó. Jamás yo recibí un abrazo. Pero esa es una escuela que el Señor nos lleva para conocer a Dios como Padre. Y su iglesia necesita conocer a Dios como Padre. Amén. Santo, Dios. Ayúdanos, Señor. Romanos 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Saben cuándo somos tentados? Porque la tentación viene, ay, es que venderé droga, robaré un banco, ¿qué quieres? Entonces viene esa tentación y dice, se encuentra con el corazón que hay esa tentación. Entonces ahí caes, porque el diablo quiere que el hombre perezca en el pecado. Ese es el fin de las tinieblas. El fin del diablo es que desobedezcamos la palabra de Dios. El fin del diablo es que tú no creas al Señor. Ese es el fin. Santo Dios. Aleluya. Ahora quiero ir a la fuente. A la fuente. Esto fue solamente la introducción. Santo. Aleluya. Ya entendemos lo que es prueba, pecado, prueba, tentación y disciplina. Gracias, amada hermana. Vámonos a Lucas 16:19. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Padre. Vámonos a Lucas 16:19. Había un hombre rico,
¿Ya tenemos? Escuchen, si no tienen, pues vamos a remontarnos lo que habló el Señor Jesús. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lo lambían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico, fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no lleguen ellos también a este lugar de tormento. Abraham les dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyeron a Moisés ni a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Un día, leyendo esta palabra, yo le dije: Señor, ¿por qué él ahora se acordó cuando estaba el rico estaba en el infierno? ¿Se acordó de Lázaro? Si cuando estaba debajo de las mesas de él con esas llagas, el rico ni siquiera le regresaba a ver, ni siquiera lo veía, y le importaba poco si comía o no comía. ¿Usted ha servido a algún rico? Yo sí. El Señor me permitió sentarme con ricos, pero ricos, con propiedades de hoteles, de lujos extremados, y con mansiones, y con una área económica bien solvente, de tal manera que a veces las mesas de donde uno comía se llenaba de dinero, porque eran muy prósperos económicamente. Y cuando una jovencita de 20, 21 años se sentaba con ellos, decían: Dios mío, qué paz que tienes. ¿Qué es lo que tienes, niña? Que irradias una paz y una alegría. Y no es lo que tengo, es lo que Jesús vino a salvar tu vida. Amén. Y le dije: Señor, ¿por qué Lázaro tenía un nombre? Y el rico, por más billete que tenía económico y hacía banquetes, ni siquiera en el infierno se sabe su nombre. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque solamente los que aceptan a
Jesús como Señor y Salvador, dice que tu nombre estará escrito en el libro de la vida. Aleluya. Y será escrito tu nombre. Dios te está llamando al arrepentimiento. Dios nos está llamando al arrepentimiento. Levanten la mano aquellos que tienen comprada la vida. Levanta, amado amigo, la mano si es que tienes comprada la vida. Eclesiastés 8:8 dice: ¿qué será al hombre cuando le visite la muerte? ¿Podrá detener su alma dentro del alma, de su cuerpo? No. Cuando ya determina el tiempo de que mueras, dime qué te llevas. Cuando ya el Señor dijo: hasta aquí, riquito, dejas de vivir. Deja de vivir por más millones y dinero y los lujos y propiedades y banco lleno de dinero. Ahí se quedó su tiempo. La muerte no tiene edad, la muerte no tiene lugar. La muerte nos visita cuando menos lo esperaban. A unos, el Señor en su misericordia, como a mí, dijo: no es tiempo de que mueras, aunque un bus me aplastó, era para morir. En unas operaciones que duraban hasta más de 10 horas, colapsaba y mi corazón se paraba. No es hora de morir, me decía. Y experimenté la muerte, amado amigo, porque tú, yo y nuestras familias tienen una alma que solamente Cristo compró en la cruz del Calvario, y a través de esa redención tu alma puede ser perdonada de todo pecado. No hay otro camino, no hay otro Salvador. Jesucristo es su nombre. Aleluya. Y Él fue en su cuerpo el jabón. En Malaquías está esto, búsquenlo. Y el cloras al alma que limpia todo pecado. Santo. Entonces este rico, cuando estaba en el infierno, gritó: Padre Abraham. ¿Y por qué Lázaro? Que el nombre de Lázaro quiere decir Dios, la ayuda de Dios. Otra vez, en el hebreo Lázaro quiere decir la ayuda de Dios. Dios me ha ayudado. En el hebreo quiere decir eso. Entonces, cuando el rico le decía: Abraham, Abraham, Lázaro estaba en el seno de Abraham, porque Abraham representa la fe. Ese hombre que no tenía nada que comer, ese hombre que estaba lleno de llagas, pasando por esa prueba de enfermedad, tenía fe. La fe que agrada a Dios. Porque hasta aquí llegó Lázaro y su alma pasó a la eternidad con aquellos que adoraron al Señor como Abraham. Santo Dios, Santo Dios, Santo, 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 Santo Dios. Mi alma te adora. Me voy a sentar, mi amado hermano. Santo Dios, quiero contarles cuando yo tenía, como les dije, 19, 20 años, salí de mi casa y tuve un accidente con mi hija Estefanía en brazos cuando tenía 1 año y medio. Y un bus me invirtió, aplastándome literalmente. No caí muerta por la misericordia del Señor. Entré en sala de operaciones. Y en una de esas operaciones mi alma salió del cuerpo y caminé por un túnel. Y ese túnel al final estaba negro, totalmente negro. Y en mi angustia, porque el alma siente todo, absolutamente todo. Cuando yo salí de mi cuerpo y me vi en ese túnel que era como un cuadrado lleno de bloquecitos, y al final vi esa oscuridad, yo le dije: Dios, no te conozco, pero dame una oportunidad de vivir. Dios. Y mi alma sentía una
angustia, desesperación, una soledad, como que mi vida se iba a separar para la eternidad sin Dios. Porque aquellos que están en el infierno ya no hay oportunidad de salvación. Escúchame, amigo, escúchame, hermano, es aquí que te da la oportunidad de arrepentirse. Y la palabra lo dice en 1 Corintios 6, que no erremos, ni los adúlteros, los hechiceros, los brujos, adivinos, estafadores, mentirosos, ni siquiera los que se echan hombre con hombre, mujer con mujer. Te quiero decir en el amor de Dios, no señalándote, que la vida del homosexual no es aprobada por el Señor, porque Dios creó a Adán y Eva. Y es un diseño único, sublime, que el eterno Dios hizo con el ser humano. ¿Estás preparado para morir? ¿Estás preparado? No estamos preparados. Porque el Señor quiere enderezar lo torcido. El Señor quiere darte la oportunidad de volverte al Creador. Y el Señor nos está llamando al arrepentimiento antes de que el día malo y la muerte toquen la puerta de nuestras vidas. Allá, ¿saben lo que quería el rico? Que tuvo mucho dinero, banquetes, comida, lujos. Quería las puntas de los dedos de Lázaro para que mojare. En otra versión dice para que mojare mi boca, para que mojare mis labios, para que mojare mi lengua, porque estaba en gran tormento. Y le dijo, bueno, en la tierra recibiste tus beneficios, tus bendiciones, pero estaba alejado de Dios. Santo. Alejado de Dios. Ni las riquezas, ni lo que tengas pueden salvar el alma del ser humano, solamente Dios. Y no te desanimes, madre, no te desanimes, padre, que estás clamando por esos hijos para que conozcan del Señor. Tú y yo somos producto de una oración donde Dios levantó un clamor en una persona que tuvo compasión para que nosotros seamos salvos. Entonces me vi en un hospital, me vi sin salud, me vi sola, porque cuando tú conoces los amigos, ¿sabes en dónde? En la cárcel y en el hospital. Todos mis amigos me abandonaron, todos. ¿Por qué? Porque el hombre es ingrato, porque el hombre no aprecia ni aún eso cuando un amigo, un hermano pasa por diferentes situaciones. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, mi alma te adora, mi alma te bendice. Dice que en una familia había 2 hermanas y un hermano que amaba. Yo conozco una familia que hay 2 hermanas y hay un hermano. Y dice que le dijeron, Señor, el amigo a quien amas está gravemente enfermo. Y él le dijo, no temáis, él solamente duerme, él solamente está dormido. Pero Lázaro, que no es coincidencia que se llame Lázaro, había muerto ya 4 días. Y le dicen, no, ya murió. Le dicen, no, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria y exaltar las obras de Dios. Lázaro vivirá. Y hubo uno que se rió, que era Tomás, el que nunca quería creer. Pero ¿saben qué? El Señor fue a ver a Lázaro, a su amigo, y lo encontró en una tumba. Padre, hijo, amado hermano, no esperes llegar a una tumba para echarle flores.
Es tiempo de abrazarnos, es tiempo de perdonarnos, es tiempo de decirte eres valioso, es tiempo de decirte cuán agradecido estoy porque estás en mi vida. Amén. Las flores se secan y se marchitan en una tumba. Es hoy hora de que cuides a tu anciana madre, a tu padre que está en un asilo de ancianos. Santo. Es hoy que el Señor te permite vivir con tu mamá, con tu papá. El día de mañana los hijos son prestados y herencia de Jehová son y se van. Santo. Es hoy. Amén. Que te da la oportunidad el Señor de decir que ningún ser humano tiene comprada su vida. Así es. Oh Santo Dios, para concluir, hay algo que me estremeció y les voy a finalizar esto, porque una hermana recibió una revelación gloriosa y me estremeció y me sigo arrepintiendo, porque tenemos que arrepentirnos. Usted no piense que lo que nosotros hacemos o lo que hacemos en lo oculto no está como que el Señor está velado sus ojos y no mira la manera de actuar. ¿Y qué importa? No, sí importa, porque tú estás dejando una herencia a tus generaciones. Tú estás dejando a través de tu ejemplo una marca a tus generaciones. Santo Dios. Dice en Mateo 16, 26, 28, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Nos van a pagar, nos van a pagar en las obras buenas y en las obras malas. Nos van a pagar, y ahí va a haber una balanza. ¿Hiciste más lo bueno o lo malo? Y yo me arrepiento, créanme que pido perdón. En Lucas 10:20 dice: sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan. Regocíjate que vuestro nombre está escrito en el cielo, dice aquí. Amén. En otros dice en el libro de la vida. Porque aún el poder que cuando Dios nos da, los demonios, al poder del nombre de Cristo se someten los demonios. Pero le dijo el Señor a los discípulos: no te contentes con eso. Yo soy la autoridad, mi nombre tiene autoridad aún con los demonios. Pero conténtate, porque tu nombre, Cristian, porque tu nombre, Lorna, porque tu nombre, Daniel, porque tu nombre, hermano Ángel, está escrito en el libro de la vida, en los cielos. Amén. Para concluir, les voy a leer Ezequiel 20:37. Yo os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en el vínculo del pacto. ¿Qué representa la vara? A mí me dieron vara, hermano. Santo. A mí me disciplinaron muchas veces, porque ¿saben quién era yo? Una pecadora. ¿Quién era yo? Una caída. ¿Quién era yo? Una mujer que necesitaba de Dios. Y el Señor te está llamando, pero cuando venga la vara, Santo. para que entremos en el pacto de Dios, Santo. ¿qué quieres? ¿Las cuerdas de amor o tratos? Tratos, porque al hijo desobediente, si usted en lo natural como hijo lo disciplina, porque si usted no disciplina y corrige a su hijo, ¿qué va a esperar el día de mañana? El padre, la madre tiene la autoridad de corregir a los hijos, y Dios nos corrige, porque Él quiere que no nos perdamos. Ahora, el diablo quiere que vivas perdido
en este mundo, pero esto es pasajero. El diablo quiere que vivas perdido en la eternidad. Aleluya. Padre, yo he dado tu palabra conforme a lo que he leído, y más que leído, quiero vivirlo con mis hermanos, Señor. Espíritu de Dios, te damos la bienvenida para que derrames espíritu de arrepentimiento, una convicción de que sin Dios nada podemos hacer. Yo elijo las cuerdas de amor. Yo elijo en una decisión de que tu Santo Espíritu nos ayude a obedecerte, a servirte, a creerte, a amarte, a adorarte. Y solo tú nos puedes dar ese corazón. Señor, recibimos tu palabra sabiendo que el único eterno eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.